Hola, bienvenido al Coin Center, tu comunidad donde aprendes sobre el trabajo online, las criptomonedas y el crecimiento personal. Hoy continuamos con esta capacitación de la plataforma Humanati. Como te mencioné, voy a explicarte 5 categorías básicas en donde, si sigues todas mis instrucciones, las sugerencias y los consejos, te aseguro que vas a producir entre 1 y 2 dólares por hora en promedio. Así que no perdamos más tiempo y comencemos a generar el dinero. Vamos. Soy Miguel Pacheco y hoy comenzaremos con la primera categoría que vamos a explicar. Left a Message Inbound. En nuestro primer video te hablé sobre qué es Humanati, cómo funciona, su sistema de ganancias, sistema de verificación, entre otros. Te mencioné en ese video sobre la analogía del embudo. Hoy te la voy a recordar. Te pedí que vieras a Humanati como un embudo gigante, mediante el cual iban entrando todas las llamadas de los call centers. Estas llamadas pasan por unos filtros. Estos filtros son las categorías. Estas van direccionando las llamadas hacia otras categorías dependiendo de su naturalidad y lo que se desea buscar o analizar. Te hablo de naturalidad porque las llamadas tienen dos tipos: llamadas entrantes y llamadas salientes. La primera categoría por las cuales las llamadas son clasificadas en Humanatic son las categorías de llamadas entrantes y llamadas salientes, o como tú las conocerás, inbound y outbound. En este video no voy a explicarte nada sobre outbound, solo inbound, pero te la menciono para que comprendas desde ya cómo funciona esto. Ahora bien, vamos a mi usuario de Humanatic, en donde comenzaré a explicarte toda la teoría sobre la plataforma. Bien, estoy dentro del usuario de Humanati. Aquí lo que debo hacer es ir al Category List. Puedo ir presionando aquí en Review Calls o en el sidebar Category List. Una vez en el Category List voy a poder ver todas las categorías que he desbloqueado en mi usuario. Vas a ver 4 columnas. La primera columna va a estar con todas las categorías que has desbloqueado junto con un símbolo. En la segunda columna vas a ver el número de llamadas disponibles por categoría. En la tercera, el valor de pago por cada llamada que audites. Y la cuarta es el botón de review, el cual te lleva a la sección de auditar. El símbolo que ves al lado de cada categoría es el overview. El overview es el manual que te ofrece la plataforma para que tú puedas aprender a trabajar en la categoría. Así que vamos a ir al overview de Live Message Inbound. Hemos traducido el overview al español para así hacerlo mucho más sencillo. Esto lo puedes hacer con la herramienta del Google Translate, bien sea en Google Chrome o en Opera o en Brave. Ok, solo tienes que bajar la extensión. Entonces comienzo. La categoría deja un mensaje en vivo entrante. Como te expliqué, Humanati clasifica las llamadas en entrantes y salientes, inbound o outbound. ¿Qué significa esto? Las llamadas entrantes significan que son llamadas realizadas por los clientes hacia la empresa, es decir, entran estas llamadas a la empresa. Y las llamadas outbound son las llamadas salientes, son las llamadas que salen desde la empresa hacia los clientes. Las realizan los empleados hacia los clientes. Entonces, perfecto. Hoy vamos a ver inbound, llamadas entrantes. Al principio te dije que me gusta llamarla la suma de la matemática. ¿Por qué es esto? Porque este concepto me recuerda mucho a un comentario que hacía mi profesor en el colegio. Y él decía que el concepto de la suma es un concepto que las personas utilizamos por el resto de nuestras vidas. Esto ocurre con el concepto de conectado y no conectado. Mientras ustedes decidan trabajar en la plataforma Humanatic, van a utilizar estos conceptos. Es importantísimo aprenderlos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la categoría? Me indica que el propósito es determinar si la persona que llamó dejó un mensaje en vivo. Para poder explicarte si la persona dejó un mensaje en vivo, voy a enseñarte el concepto de conectado y no conectado. Para ello voy con unos términos útiles. Empleado calificado. Un empleado calificado
pues es aquel que puede ayudar a la persona que llama con su consulta. El empleado calificado a veces puede necesitar volver a llamar para proporcionar una respuesta o solución. Mientras el mismo empleado tenga la intención de devolver la llamada, todavía se considera conectado. Empleado no calificado. Un empleado no calificado es aquel que no puede ayudar a la persona que llama con su consulta. Una persona que llama puede comunicarse con un empleado no calificado y mantener una conversación, pero no se considera una llamada conectada a menos que la persona que llama esté conectada con alguien que pueda ayudarlo con su consulta. Entonces, ¿cuándo conecta una llamada? Una llamada conecta cuando el cliente hace contacto con un agente que es capaz de resolver su solicitud o su consulta. Y una llamada no conecta cuando el cliente contacta con un agente no capaz de resolver su duda o no conecta con nadie. No contacta a nadie. Entonces, una vez entendido esto, recordamos que cuando tú trabajas en Humanati, lo que tú haces es escuchar una llamada en el idioma del inglés y responder una pregunta de selección simple. Aquí en el overview te muestran las opciones que tú vas a tener disponibles para responder una vez que estés auditando. Y también te muestran las opciones que se pueden presentar para que tú respondas con las opciones disponibles. En este caso no voy a leerte las opciones detalladamente porque más que clarificar voy a llenarte de dudas. Para esto voy a ir directamente a la sección de audición y te voy a explicar desde ahí. Así que iremos al category list y entramos a la categoría. Entonces bien, estoy en la sección de audición. Vamos a iniciar con la explicación. Tienes la sección de la llamada, tienes la gráfica, las opciones para moverte dentro de la llamada. Puedes moverte o adelantar como tú desees, play, pausar, reproducir, volumen y adelantar la velocidad de reproducción de la llamada. Y a la derecha tienes la pregunta que debes contestar y las opciones. En este caso tenemos 7 opciones para responder. La pregunta a responder es: Did the caller leave a live message? El cliente deja un mensaje en vivo. Yo lo que voy a hacer ahorita es explicarte cada opción detenidamente. Yo lo que voy a hacer es explicarte la acción que debe ocurrir para que tú elijas esa opción. Esta acción puede darse por muchas situaciones y eso es lo que te ejemplifica con mayor claridad el overview. Ok, la primera, Jeff left a message with live person, o sí, dejó un mensaje con una persona en vivo. Voy a seleccionar esta opción siempre que el cliente esté dejando un mensaje en vivo para un agente calificado. Esta situación puede darse de muchas maneras. Puede ser porque el cliente está buscando a un agente en específico y ese agente no está disponible. Puede que no esté disponible porque estaba almorzando, era su día libre, está ocupado con otro cliente o el motivo que sea. Entonces, siempre que el cliente esté dejando un mensaje en vivo con un agente no calificado para un agente calificado, voy a responder con la primera opción. Estas llamadas puedes identificarlas regularmente porque el agente no calificado utiliza la frase I will let him know o yo le diré. Y también porque el cliente deja su nombre y su número de contacto para que así el agente a quien le está dejando el mensaje pueda darle la llamada de vuelta. Segunda opción, no handled by qualified employee o no manejado por un agente calificado. Al leer el término ya puedo identificar que voy a responder con esta opción cuando la llamada conecte, es decir, cuando un cliente contacte con un agente calificado y éste responda a su solicitud. Algo que debes tener presente es que esta llamada inicia con un saludo
y finaliza con una despedida entre el agente y el cliente. Es muy importante que se despidan, porque en caso contrario de que se esté desarrollando la conversación y se caiga la conexión cuando estén dialogando, pues cambia el tipo de respuesta que debemos dar. Entonces es muy importante que tú identifiques que inicie la conversación y sobre todo que finalice con un despido. Vamos con la opción número 3. No left message on voicemail. O no dejó un mensaje en la contestadora. Esta es tan directa como lo dice. Voy a responder con esta opción siempre que la llamada finalice en una contestadora y el cliente deje un mensaje. ¿Ok? No importa lo que haya ocurrido al principio de la llamada. No importa si existió una conversación entre un cliente y un agente calificado. No importa si fueron puros tonos. No importa si fue únicamente un sonido de espera. No importa. Lo que debo prestar atención es cómo finalizó. Y si la llamada finaliza cayendo en una contestadora y el cliente deja un mensaje en la contestadora, yo voy a seleccionar con la opción 3, No left a message on voicemail. Opción número 4, No reach voicemail, did not leave a message. O no alcanzó la contestadora, no dejó ningún mensaje. Esta es la contraparte de la opción anterior. Voy a seleccionar esta opción siempre que la llamada finalice en una contestadora, pero el cliente no deje ningún mensaje. Puede no haberlo dejado por el motivo que sea, ok. Puede ser que el cliente al escuchar la contestadora decidió trancar. Puede que la contestadora no le permitiera dejar el mensaje porque estaba full o lo que sea. Si la persona llega a la contestadora y no deja ningún mensaje, voy a responder con la opción 4. Al igual que en la opción anterior, no importa el inicio, no importa si una llamada, una conversación entre un agente y un cliente, no importa si fue tonos. Al llegar a la contestadora y no dejar ningún mensaje, ya sé con qué voy a responder. Opción número 5, no hang up on hold, o no trancó mientras estaba en hold, en espera. Voy a responder con esta opción cuando la llamada se caiga o el cliente tranque mientras esté en espera, cuando es transferido de un departamento a otro o de un agente a otro. ¿Okay? Es así de sencillo. ¿Okay? Cuando el cliente sea transferido, repito, de un agente a otro agente y este tranque o la conexión se caiga justamente en el momento que él esté en espera, voy a responder con la opción número 5. Opción 6. No wrong number or nobody there when agent answered. O no, número equivocado o nadie ahí cuando la gente contestó. Voy a responder con esta opción. Número 1, cuando el cliente tenga el número equivocado. Y esto obviamente lo voy a poder identificar escuchando la llamada. El cliente lo va a decir. Y número 2, cuando el agente conteste la llamada, pero no haya una respuesta por parte del cliente. Y te voy a dar un ejemplo. Suponte que yo soy el agente y vas a escuchar, hola, mi nombre es Miguel Pacheco, estás hablando con CoinCenter. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, mi nombre es Miguel Pacheco, estás hablando con CoinCenter, ¿cómo te puedo ayudar? Y no hay ninguna respuesta y el agente tranca. ¿Okay? Estas son las dos opciones que van a suceder para que tú respondas con esta opción. Y por último tienes la opción de no other, no otros. Vas a responder con esta opción cuando te encuentres con una llamada que sea no conectada, pero no esté identificada con las opciones anteriores. Te explico. Si te fijas, antes de no other hay 6 opciones. De las 6 opciones, una es conectado, que es la opción 2.
El resto de las 6 opciones, las 5 son no conectados. Son diferentes razones o motivos por los cuales la llamada no conecta. Entonces, cuando tú te encuentres con una llamada que no conecta y no sea identificada con las primeras 5 opciones de no conectado, vas a responder con la número 7. Te estarás preguntando, Miguel, pero ¿qué otras opciones pueden suceder para que la llamada no conecte? Pues bueno, como te lo dije al principio, puede que la conversación se esté llevando entre un cliente y un agente calificado, pero la llamada se caiga, ¿ok? Se pierda la conexión. Si ocurre esto, vas a responder con no other. También puede suceder porque toda la llamada únicamente representa tonos. También puede ser que la llamada represente únicamente llamada de espera. O sea una llamada en donde no exista sonido. Si te ocurre alguna de estas, vas a responder con la opción número 7, no other. Con esta explicación que te acabo de dar, déjame decirte que estás casi preparado para comenzar a auditar. Ahora voy a darte una serie de instrucciones que debes seguir a la hora de comenzar a auditar para que así se te haga mucho más sencillo encontrar la respuesta a la llamada que estás auditando en ese momento. Entonces, vayamos con el paso a paso. El primer paso que debes hacer es escuchar muy bien el inicio de la conversación entre el cliente y el agente. En ese momento el cliente va a identificar el por qué está llamando y vas a poder verificar si el agente que contestó es un agente calificado para responder la solicitud del cliente. Si lo es, vas a identificar que la llamada se va a continuar desarrollando entre ellos dos. Si eso ocurre, lo que debes hacer es ir siguiendo paulatinamente la llamada hasta verificar el despido o que finalice la llamada. Como te lo dije, debes identificar que exista el despido, el hasta luego, chao, chao. Okay. Pero hay una segunda opción que puede ocurrir, que el agente que haya contestado al inicio de la conversación no sea un agente calificado. Entonces, él necesite transferir la llamada hacia el departamento o hacia el agente calificado. Entonces, voy a seguir en la llamada hasta el punto en donde conteste el agente y nuevamente repito el proceso y escucho muy bien el inicio de la conversación para identificar si esta gente sí está capacitado en responder. Si está capacitado, pues continúa adelantando la llamada paulatinamente hasta el momento en que se despidan. Aquí voy a poder confirmar que conectó. Entonces, ¿cuál es el tercer caso que puede ocurrir? Que la llamada nunca haya conectado con un agente calificado. Entonces, una vez que yo escucho toda la llamada, yo me voy a hacer una pregunta, la cual es, esta llamada, ¿el cliente contactó a un agente calificado? Ya sé que contactó a un agente calificado porque el agente tuvo la capacidad de solventar su solicitud o su consulta. Si la respuesta es sí, ya sé que voy a responder con la opción número 2 porque es la única opción de conectó. Si la respuesta es no, entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué esta llamada no conectó? Y voy viendo cada una de las opciones. Esta llamada no conectó porque dejó un mensaje en vivo. Entonces es opción número 1. Esta llamada no conectó porque llegó a la contestadora y dejó el mensaje en la contestadora. Pues es la opción 3. Esta llamada no conectó porque llegó a la contestadora pero no dejó ningún mensaje. Es la opción 4. Estaba hablando con un agente calificado, pero la llamada se cayó o el cliente trancó mientras estaba en espera. Es la opción 5. Esta llamada no conectó porque el cliente tenía el número equivocado o no hubo respuesta por parte del mismo una vez que contestó el agente. Opción 6. O
otra opción que no haya sido identificada en estas primeras 5 opciones de no conectó, pues van a ir con la opción número 7. Ahora lo que voy a hacer es comenzar la parte práctica. Voy a comenzar a auditar siguiendo las instrucciones que te acabo de dar y luego de hacer unas cuantas llamadas voy a comenzar a auditar a mi velocidad para que tú veas cómo me desenvuelvo en la llamada y cómo es mi velocidad. Porque esto es algo muy importante. Tú debes aprender a manejarte en la llamada y debes tener un buen ritmo de contestar cada llamada. Recuérdate que en el caso de Humanatic el éxito está tanto en la teoría como en la velocidad que tengas para auditar. Continuemos con el paso a paso. Voy a escuchar muy bien el inicio de la conversación y voy a identificar si el cliente contacta a un agente calificado. Jaguar Land Rover Gilman, this is Chris in sales. How may I assist you? Yes, hello and good morning. How are you doing today? Good. Yeah, this is Bob. I work for a company called Aztec Roofing. I'm trying to reach out to the person that oversees maintenance on your roof. Who would that be, and can you direct me, please? Let me send you to our corporate office. That owns all the Okay. park places, and then you can figure out with them. Hold on one second. Fíjate que el cliente pide hablar con una persona en especial que le ayude a manejar un tema específico. En este caso, el agente que contesta le dice que lo va a enviar al departamento encargado. Y aquí justamente vamos a escuchar. Okay, now on the... hello? Park Place operator. Cuando lo transfieren, que de hecho el tiempo en ser transferido es muy poco, vamos a repetirlo. Okay, now on the... hello? Park Place operator. Place operator. Contesta un agente, pero no contesta nadie más. Así que, ¿cómo respondemos? Nos preguntamos, número 1, ¿el cliente contactó a un agente calificado? Contactó a un agente, pero no uno calificado. Así que ya por ahí descarto que es yes. Entonces, voy con el método de descarte para saber qué opción de no conectó es la correcta. ¿El cliente dejó un mensaje en vivo con una persona? No. Entonces no es la primera. ¿El cliente llegó a una contestadora? Tampoco. Entonces eliminamos 3 y 4. ¿El cliente trancó mientras estaba en espera? Es posible. Tenemos la 6. El agente tuvo un número errado o nadie contestó cuando el agente contestó. También es posible. Y no other, no, está entre la 5 y la 6. Entonces volvamos a escuchar. Oh, on the... hello? Park Place operator. Fíjate, es transferido, contesta un agente, pero luego de que contesta el agente, nadie responde. Entonces vamos a responder con que nadie estaba allí cuando el agente contestó. Enviamos y lo que hacemos es repetir el proceso. Voy a identificar muy bien el inicio de la conversación para ver si Thank you for calling. el cliente contacta a un agente calificado. Press 1 if you know your party's extension. For sales, press 2. Press 3. For parts, press 4. For quick lane, press Caller 5. has hung up. For our Red Hill location, for our last name direct. Please enter your phone code. Fíjate que es una llamada en donde únicamente hay un mensaje automatizado. ¿El cliente contacta con un agente calificado? No, ni siquiera existió una conversación. Entonces, ya sé que no conecta. Ya sé que no es por un mensaje en vivo. Ya sé que no es porque cae en una contestadora. No fue transferido de un departamento a otro, así que no puede ser la 5. No es número equivocado y tampoco contestó ningún agente para decir que el cliente no respondió luego de. Así que solo nos queda la opción número 7, no other. No otro también.
traducido al español. Doctors Lake Family Dental, this is Elena. How may I help you? Fíjate, el agente contesta, pero nadie contestó luego de que éste lo hiciera. Entonces, la llamada conecta. No existe siquiera una conversación entre dos personas. Entonces, elimino la primera. Y comienzo a leer a ver cuál representa esta opción. Entonces, puedo ver que la opción número 6, no wrong number, o nadie ahí, cuando el agente contesta, se adapta a ella. El agente contesta. Family Dental, this is Elena. How may I help you? Pero nadie está allí cuando él contesta. Entonces responde con la opción número 6 y envío. Thank you for calling Autoflex Leasing. How can I direct your call? Wrong number, sorry. That's okay. Ok, aquí la persona tiene el número equivocado. Voy a repetir la llamada en caso de que no hayas podido escuchar. Calling Autoflex Leasing. How can I direct your call? Wrong number, sorry. That's okay. Perfecto, entonces ya sé que ground number es la opción 6 y respondo. Para quienes se preguntan cómo es el internet de Venezuela, pues ya tienen una pequeña idea. Thank you for calling for Toyota Rural. How may I direct your call? Thank you for calling for Toyota Rural. How may I direct your call? Yes, retail or wholesale, please. Space Shuttle. Well, the timer. El cliente quiere hablar con partes y la recepcionista lo transfiere. Te digo yo. Para tenerlos ahí tirados por Thank you for calling Fred House Toyota World. How may I direct your call? Right. My pleasure. Estamos ubicados. La vuelve a atender otra recepcionista y la vuelve a transferir al departamento de partes. Toyota Parts, can you hold one moment? Yes. Para que puedan atender sus Le contestó el de partes, le dice que por favor se mantenga en espera necesidades en su propio y todo esto va a ser música de espera. Toyota. I'm like you. Alright. Branding. 5 Norte. Todos los departamentos. Propio idioma. En un momento. Yes, I would like to know if you have the clock screen for 2016 Toyota Corolla. 16. Puedes apoyarte en la gráfica para que en estos espacios en blanco, donde no hay gráfica, significa que no hay conversación. Puedes adelantar. The guy in the blue shirt, right here. Hey, Wilbur, show me your ticket. Vin. That's it. We do have it in stock. It runs $655.24. $655. You know what? Hold on. There's another part number. This one is actually. I'm sorry. There's a subset in there. This one's 3. Are you there? Ok, fíjate cómo luego de que toda la llamada se ha desarrollado, la persona llegó a partes, el agente de partes lo estaba atendiendo y fíjate cómo aquí, de manera prácticamente misteriosa, comienza a sonar esa música de espera
y si escuchas de fondo el agente de partes le dice así como que, aló, epa, ¿estás ahí? I'm sorry. There was a sub set in there. This one's 374. Are you there? Fíjate que le preguntó, ¿Are you there? ¿Qué significa esto? Que se le cayó la llamada al cliente, perdió la conexión, lo que significa no other. Es por esto que es muy importante que estés pendiente el final de la llamada. Es importante que verifiques que el cliente y el agente se despidan, porque puede ocurrir y ocurre demasiadas veces este tipo de llamadas en donde se desarrolla una conversación y al final se cae o cae la contestadora o es transferido a otro departamento, en fin, cualquier opción de no connected. Y teniendo presente esto, pues podemos cometer errores si no verificamos bien y varios errores nos pueden llevar a perder la categoría, teniendo presente también que un error me quita el doble de lo que me gano por cada llamada que audito. Voy a hacer una llamada más y luego de esta llamada voy a comenzar a auditar a mi velocidad, para que así veas una buena meta que puedes tener con el speed listening. Yeah, I'm calling to see what time I need to pick up my Jeep. Working with service advisor. I think it was John or the other guy. I think so. Okay, I'll go ahead and I'll get you over. Right here at Bluebonnet. Get the works, which include top off for just $49.90. So just ask the service cashier to... I'm not able to get to your phone call right now. If you leave a message, I will return your call. I'll transfer you now. A Bluebonnet service... Yeah, I guess I got transfer. Can you direct me to service? 12,000 miles, comprehensive limited warranty for roadside... Fine. From door dings and Bluebonnet Collision and our highly trained team warranty, wrecker service, body shop and over. Bluebonnet Motors. Thank you for calling Bluebonnet Motors. Hello. Fíjate que la cliente fue transferida prácticamente desde el inicio de la llamada hasta el final. Lifetime warranty. It's the best body shop in town, over and over. Al final contesta un agente más la cliente ya no está en la línea. Puede que simplemente se haya cansado, haya trancado, pero no contestó. Ya sabemos que cuando esto ocurre es la opción 6. Nadie estuvo ahí cuando el agente contestó. Entonces bien, ahora voy a comenzar a auditar a mi velocidad. Thank you for calling Lexical Springs. This is Barbie. How may I direct your call? Hello, this is Lexical Springs. Hello? Aquí lo que estamos buscando es velocidad. Y esta categoría es una de las categorías que mayor velocidad te puede brindar para que así desarrolles un buen speed listening. Para que así también aprendas a manejarte dentro de la llamada. ¿Qué momento saltar? ¿En qué momento escuchar? This is Karen calling to schedule or reschedule an appointment. Yes, I was calling to see if I could get a quote, a service advisor, and I don't have anyone available, but I'd be glad to take your name and phone number and have someone to give you a call back shortly to assist you and schedule you as well. Alrighty. The number is 890. And thanks. Alright, thank you. Fíjate que la persona estuvo en espera durante casi toda la llamada. Luego habla con un agente, le dice que ella quiere hablar con un agente de servicios para preguntar un precio y la gente le dice que no tiene a nadie disponible de servicios, así que toma su número de teléfono, sus datos para que alguien le devuelva la llamada. Así que esto cuenta como dejó un mensaje en vivo.
Yes, this is Alex Normandin. You guys told me that you would need an AO form from my last orthodontist to be, and I was able to find, if I could get your guys' email and they can send it straight over to you. Okay, let me go ahead and give you, or provide you with the number. The Okay. number is Spring. B-Boy. Thank you. Thank you. Have a good one. Bye-bye. El cliente conectó de manera satisfactoria, así que listo. Mediante vayas aprendiendo y Thank you for vayas, calling Hamper Family Dental Center. This call may be vayas grabándote el concepto y vayas cada día estés más familiarizado, cada día tendrás mayor velocidad y a su vez escucharás menos la llamada, que es algo fundamental. Thank you for calling Hamper Family Dental Center. Aquí el tiempo y la velocidad de respuesta que tú tengas es fundamental para tener un buen ritmo de producción. Good morning, Jefferson Dental Clinic in Deer Park. ¿Habla español? No, un momento. Fíjate, habló con un agente, la transfirieron a un departamento y el resto de la llamada fue música de espera, hasta que llegó la persona y se cansó. Esta opción la respondemos con la opción 5, no trancó mientras estaba en espera. Vamos a responder dos más. MasterCard, Amex, and Discover Card. We would like to if you have been making your payments on time for the past 6 months or more. We are excited. Ya poco a poco se van a ir aprendiendo las opciones de respuesta. Eso fue solo Santa Cruz Family Dentist. respuesta This is automatizada. Alma. How may I help you? Hi, I actually need to Sorry, you cut off. You need. I need to cancel an appointment. It's on Thursday. I'm too late. Let's see here. My work. Okay, yeah. And just call us when you're ready. Okay. All right, and you've got it's Rachel Ensley. Thank you. Okay. You're welcome. Bye-bye. Fíjate, la persona contactó con un agente calificado y pudo llevar a cabo su solicitud. Al momento en el que yo vaya a tomar mi descanso o cuando vaya a dejar de responder, voy a presionar aquí sobre la tilde, la casilla de Break After This Call, y luego de responder, la plataforma me va a llevar a mi perfil. Entonces, esto ha sido todo en nuestra primera inducción, la categoría Left a Message Inbound. Esta categoría nos enseña dos conceptos muy importantes: conectado y no conectado. Son conceptos que debes grabarte, debes estudiar y debes manejarlos de pie a cabeza para que seas un trabajador exitoso y efectivo en la plataforma Humanati. Te invito a que veas el video varias veces y busques un cuaderno para que tomes notas de todos los tips que te doy. Así que solo me queda decirte que si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o únete a nuestra comunidad en Telegram, en donde tendrás asesoría gratuita 24/7. Nos vemos en el siguiente video. Vive el trabajo online, vive el futuro.